Mira, mi cielo, yo ya tengo 68 años. A esta edad una aprende muchas cosas. Pero jamás pensé que mi propio hijo, y esa no era tan finita, me iban a humillar delante de todo un avión. Y lo peor, pensaron que me iba a quedar calladita. Ay no, mijo, se equivocaron feo. Porque cuando la policía subió al avión buscándolos, la cara de esa mujer, todavía me da risa cuando la recuerdo. Pero espérate tantito, que esto apenas empieza. Antes de seguir, dime algo en los comentarios, corazón. ¿Desde qué país me estás escuchando? A mí me encanta saber hasta dónde llegan mis historias. Bueno, todo comenzó con una boda. Mi sobrina Laya se iba a casar en Santorini, Grecia. Sí, de esos lugares que parecen postal, mijo. Puro mar azulito, casitas blancas y atardeceres que te hacen llorar aunque no quieras. Y mira, desde que murió mi esposo hace casi 10 años, yo casi no viajaba. Me acostumbré al silencio de la casa, a tomar cafecito sola, a doblar una sola toalla después de bañarme. Pero esta vez quería sentirme viva otra vez. Quería arreglarme bonito, caminar elegante, sentirme mujer, no solamente la abuelita de la familia. Así que me dije, te lo mereces, mujer. Y sí, señor, me compré asiento en business class. Ay, no sabes cómo me emocioné. Hasta imprimí la confirmación como señora responsable que soy en asiento 4A, ventana piscinas tiradas, champañita incluida, porque una cosa te voy a decir. Mi cielo, la pobreza podrá perseguirme, pero el dolor de espalda me alcanza más rápido. Yo no iba a pasar 10 horas doblada como tamal en clase económica. No, señorita. El problema fue que yo no viajaba sola, mi hijo Eric iba conmigo, y también su esposa Tessa. Ay, Diosito, esa mujer. Tú conoces a esas personas que sonríen contigo, pero sientes como si te estuvieran mordiendo por dentro. Bueno, así mismito era ella. Todo era control con esa mujer. Que si Lorraine haga esto, que si Lorraine no entiende aquello, que si hay. Qué anticuadas son algunas personas. Ajá, indirectas bien envueltas en perfume caro. Pero yo me quedaba callada por mi hijo, porque una como madre a veces aguanta demasiado, no más por no romper la familia. El día del vuelo llegué temprano al aeropuerto, vieja sí, pero desorganizada jamás. Llevaba mi cardigan azul marino, mis zapatitos cómodos y mi bolsita bien acomodada. Adentro llevaba mi bufanda favorita, una que mi esposo me compró en París hace años. Todavía olía un poquito a él. Cuando Eric y Tessa llegaron, ella inmediatamente agarró el control del check-in. No se preocupe, Lorraine, yo lo hago. Ahí debí sospechar, porque se puso frente a la pantalla tapándome todo, moviendo las uñas rapidito como cajera de casino. Yo intenté mirar, pero ella sonrió, esa sonrisa falsa. Uy, la conozco demasiado bien. Pero pensé, ay, Lorraine, no empieces. Capaz solo quiere ayudar. Qué ingenua fui, caray. Ella imprimió los pases de abordar y me entregó el mío sin mirarme a los ojos. Y yo, mensa, ni revisé. ¿Por qué iba a hacerlo? Yo sabía cuál era mi asiento. 4A, mamita. Mientras esperábamos en la puerta de embarque, yo estaba feliz imaginando la boda, mi sobrina de blanco, la musicica, el mar, hasta se me aguaron los ojos poquito. Entonces anunciaron, pasajeros de business class pueden abordar. Y justo cuando me iba a formar, Tessa me agarró del brazo. Ay, no, Lorraine. Esperemos a Eric para subir juntos, le dije. No pasa nada, corazón. Yo me adelanto, pero ella insistió. Y ahora que lo pienso, no quería que yo subiera primero. No, no, no. La condenada ya tenía todo planeado. Minutos después, Eric regresó y caminamos hacia la puerta. Tessa pasó primero, luego Eric. Y cuando llegó mi turno, la empleada escaneó mi pase y frunció la cara. Un momento, señora. Ay, mijo. Ahí sentí el primer golpe en el pecho. Su asiento es el 38C. Yo me quedé congelada. ¿Cómo que 38C? No, mi amor, yo compré business class, asiento 4A. La muchacha volvió a revisar. Lo siento, aquí aparece económica. Te juro que sentí el cuerpo caliente del coraje. Pero en ese momento escuché una risita viniendo del avión. Y cuando levanté la mirada, ahí estaba Tessa, con una copa de champaña en la mano, sentada en mi asiento. Y todavía sonriendo la desgraciada. Ahí entendí todo. Ella me había robado el asiento y pensó que esta abuelita iba a quedarse calladita y obediente. Ay no, reina, ese día escogiste a la señora equivocada, porque lo que hice después casi hace bajar todo el avión. Mira, mi cielo, yo pude haber gritado ahí mismo,
Pude haberle jalado esa copita de champaña y aventársela encima. Y créeme, ganas no me faltaban. Pero una cosa aprendí después de tantos años enseñando niños. La gente arrogante espera que tú pierdas el control. Porque así después dicen, ven, está loca. Exagera demasiado. Qué dramática esa señora. No, yo no le iba a regalar ese gusto a Tessa. Así que respiré profundo, bien profundo, y le dije a la empleada, quiero verificar qué pasó con mi asiento. La muchacha empezó a teclear rapidito, y mientras ella revisaba, yo veía hacia la entrada del avión, y ahí seguía esa mujer, instalada en mi asiento como reina de telenovela. Hago piernas cruzadas, copita en mano, sonrisa de víbora fina. Ay, Dios, hasta me dieron escalofríos del coraje. La empleada finalmente levantó la vista. Señora Parker, el cambio se hizo esta mañana en el kiosco. Ahí sentí como si me hubieran echado agua fría encima, porque solamente 3 personas estaban ahí esa mañana. Eric, Tessa y yo. Y yo no fui. Entonces ya no había duda. Esa mujer me robó el asiento a propósito. Pero espérate, lo peor vino después. Yo le dije a la empleada, quiero entrar un momento a business class. La muchacha dudó poquito, pero me dejó pasar. Y ay, mi cielo, cuando crucé esa cortina del avión, la vi perfectamente cómoda en el 4A, mi 4A. Ek hasta tenía una mantita acomodada sobre las piernas como influencer de Instagram. Eric estaba al lado viendo el menú, como si nada hubiera pasado, como si robarle el asiento a una señora de 68 años fuera normalito. Entonces Tessa volteó y me vio, y esa mujer todavía tuvo el descaro de sonreírme. Me dijo con voz dulce falsa, parece que te mandaron a económica. Yo sentí que hasta las orejas me hervían, pero seguí tranquila. Ese era mi asiento, Tessa. Y ella, ay no, mira, hasta hoy me acuerdo y me da coraje que la mujer inclinó la cabeza y dijo, ay, sí, pues seguro hubo una confusión. ¿Una confusión? Mija, si hasta la champaña ya te estabas tomando. Pero espérate, porque todavía faltaba la puñalada más fea. La mujer soltó una risita y dijo, además creo que estarás más cómoda con gente de tu edad allá atrás. Mijo, te juro por Diosito que en ese momento el avión entero se quedó callado. Hasta un señor dejó de leer su revista, porque todos escucharon, y todos entendieron exactamente lo que ella acababa de hacer. No solo me robó el asiento, quiso humillarme, por vieja, por estorbo, por creer que yo ya no importaba. Pero mira qué curioso. La gente mala siempre piensa que la edad te vuelve débil. Y no, corazón, la edad te vuelve peligrosa. Ey, porque ya no reaccionas con emoción, reaccionas con inteligencia. Yo la miré fijamente, sin gritar, sin llorar, y le dije, entiendo, nada más. Eso fue lo que más la confundió, porque esperaba pelea, esperaba show. Esperaba que la abuelita explotara, pero no. Yo agarré mi bolsita, me acomodé el cardigan, y caminé hacia económica. Y mientras caminaba escuché su vocecita atrás diciendo, ella nunca entiende estas cosas. Y luego se rió. Ay, Tessa, si tú supieras lo que te venía encima, mija. Cuando llegué a la 138C casi me da algo. En medio, apretada entre un muchacho con audífonos y una señora con un bebé llorando, mis rodillas pegadas al asiento de enfrente, mi espalda hecha pedazos. Y ahí fue cuando tomé la decisión. Saqué lentamente mi teléfono, abrí la app de la aerolínea y confirmé algo importante. Mi asiento original sí era el 4A, pero había sido cambiado esa mañana. O sea, fraude real, mamita. Entonces llamé al servicio al cliente de la aerolínea y después de unos minutos contestó un hombre. Departamento de fraude de la aerolínea, habla Alan. Ay, mijo. Cuando escuché la palabra fraude, hasta me acomodé mejor en el asiento, Jin. Le expliqué todo con calma, sin exagerar, sin drama, porque la verdad no necesita maquillaje. Y cuando terminé, hubo un silencio del otro lado. Luego el hombre dijo, señora Parker, esto es una modificación no motorizada. Ajá, exactamente lo que yo sabía. Entonces me pidió pruebas, y yo tenía todo, la confirmación impresa, el cobro en mi tarjeta, mi asiento original, todo papito, porque esta abuelita podrá ser sentimental, pero desorganizada jamás. El hombre revisó unos segundos y luego dijo algo que jamás voy a olvidar. Señora, vamos a contactar seguridad del aeropuerto. Ah, oui, Diosito, en ese momento hasta sentí rico el coraje, porque entendí que ya no era problema familiar. No, señor. Ahora era asunto oficial.
Y mientras esa mujer seguía adelante tomándose Emma y champaña, yo ya sabía algo que ella todavía no. La policía venía en camino. Ay, mijo, si hubieras visto la tranquilidad con la que esa mujer seguía sentada en mi asiento. Hasta estaba escogiendo comida del menú, salmón o pasta, Eric, como si no acabara de cometer una estupidez gigantesca. Y yo allá atrás, sentadita en el 38C, esperando. Porque mira, corazón, la paciencia da un miedo tremendo cuando una mujer ya decidió que no la van a pisotear más. Yo nomás veía por la ventanita del avión mientras seguían subiendo pasajeros. Todo parecía normal, pero no lo era. Ay no, la tormenta ya venía caminando por el aeropuerto con uniforme, hípica. Entonces el altavoz sonó. Pero esta vez la voz de la empleada ya no era alegre. No, 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 se escuchaba seria. Señores pasajeros, ese abordaje se pausará por un asunto de seguridad. Ah, caray, ahí empezaron los murmullos. ¿Qué pasó? ¿Será una maleta? Alguien trae algo prohibido, y yo, calladita, con mis manos cruzadas sobre mi bolso. Porque yo sí sabía exactamente lo que estaba pasando, H. Entonces, la cortina de business class se abrió, y entraron dos policías del aeropuerto. ¡Ay, santo cielo! El silencio que cayó en ese avión. Uno era alto, grandote, serio. El otro traía una tablet y ojos rapiditos revisándolo todo. Y caminaron directito, hacia el asiento cual era mi asiento. Yo desde atrás podía ver perfectamente la espalda tiesa de Tessa. La mujer se quedó congeladita. Y luego el policía dijo, «Señora, necesitamos verificar su boleto e identificación». Ay no, Eng, te juro que casi me atraganto de la risa. Eric inmediatamente se puso nervioso. ¿Hay algún problema? Y el policía respondió tranquilito. Recibimos un reporte de reasignación fraudulenta de asiento. Fraudulenta, qué palabra tan hermosa cuando tienes razón. Todo business class quedó en silencio. Hasta una señora bajó lentamente su copa de vino. Y un hombre de traje sacó el celular disimuladamente para grabar Paul's Agree. Porque claro, la gente ama el chisme internacional, mijo. Tessa intentó sonreír, pero ya no le salí. Creo que hay un malentendido, dijo con esa voz falsa de muñeca de porcelana. Somos familia. Y uno de los policías respondió, precisamente por eso esto es más delicado, señora. Uf, Iñi, toma, directo al ego. Ahí vi por primera vez algo hermoso. Miedo real en los ojos de esa mujer. Porque entendió que ya no controlaba la situación, ya no podía manipular, ya no podía actuar de víctima. Ya había pruebas, y la aerolínea tenía todo registrado. Hora, kiosco, cambio de asiento, todo. Entonces el policía dijo algo todavía mejor. Necesitamos que usted y su acompañante bajen del avión inmediatamente. Mi hijo. El silencio fue delicioso. Eric se puso rojo completito. Es necesario hacer esto aquí, y el policía. Ahora mismo. Sin gritos, sin pelea. Eso fue lo más elegante. La humillación fina duele más. Entonces una azafata abrió el compartimiento arriba de ellos y bajó sus maletas. Y ahí, Tessa volteó hacia atrás, buscándome, y nuestras miradas se cruzaron. Ay, Diosito, qué momento tan sabroso, Ya no había sonrisa, ya no había arrogancias, nomás una cara de «¿Cómo te atreviste?» Y yo ni me moví, nomás la miré tranquilita. Porque mira, corazón, la verdad tiene algo hermoso. No te necesita gritar para destruirte. Mientras los policías lo sacaban del avión, la gente empezó a murmurar durísimo. Ella le robó el asiento a la señora. ¡Qué vergüenza! ¿A su propia suegra? Imagínate hacer eso por business class. Ay no, Ing. Y el señor que estaba grabando ni disimulaba ya. Ese video seguro terminó en Facebook antes de despegar Cuando finalmente los bajaron, la empleada caminó hacia Económica y dijo fuertecito, «Señora Lorraine Parker». Yo me levanté despacito. «Sí, corazón». Y entonces ella sonrió. «Su asiento ha sido restaurado. Permítame ayudarla». «Mijo». Todo el avión me quedó mirando y mientras caminaba hacia adelante, la gente me hacía espacio. Algunos hasta sonreían. Una muchacha me dijo bajito, «Bien hecho, señora». Ay, casi lloro ahí mismo. Porque no era solamente por el asiento, era porque por primera vez en muchísimo tiempo yo no me dejé. No me hice chiquita, no acepté el abuso para mantener la paz, no señor. Y cuando llegué otra vez al 4A, la azafata me recibió con una sonrisa preciosa. «Bienvenida a bordo, señora Parker». Ay sí, mi reina, suenas eso, quería escuchar. Me senté junto a la ventana, mi ventana,
mi asiento, mi champañita. Y mientras el avión empezaba a moverse, miré por el cristal. Allá abajo estaban Tessa y Eric, parados junto a los policías, con las maletas a un lado, pequeñitos, humillados. Y por primera vez, la incomodidad era de ellos, no mía. Egay, mi cielo, déjame decirte algo. Ese vuelo fue el más rico de toda mi vida. Dormí estirada como reina, comí salmón calientito, tomé vinito. Y cada vez que la azafata me decía, ¿necesita algo más, señora Parker? Yo por dentro pensaba, sí, mija, que nunca se me vuelva a cruzar una Tessa en la vida. Pero lo mejor todavía no había pasado. Porque mira, los aviones aterrizan rápido, pero los chismes vuelan más rápido, Engeb. Y cuando finalmente llegué a Santorini, ay, Diosito santo, parecía película, el mar azul brillante, las casitas blancas pegadas a los cerros, flores cayendo de los balcones, hasta el aire olía caro. Mi hijo, un chofer enviado por el prometido de Laia, me esperaba con un letrerito. Miss Parker, ay sí, en nada de andar rogando Uber. Yo iba feliz mirando el paisaje por la ventana y por un ratito casi olvidé todo el drama del avión. Casi. Porque cuando llegué al hotel de la boda, sentí algo raro inmediatamente. La gente me miraba muchísimo, muchísimo, demasiado Wall Street. Algunos sonreían, otros cuchicheaban. Y yo pensé, ay Lorraine, ¿traeré el labial corrido o qué? Pero no, era peor. En eso sale corriendo mi sobrina Laia, hermosa la condenada. Me abrazó Rain. Ya llegaste. Tía luego se separó poquito con una sonrisa bien rara. De esas de persona que sabe algo. Bueno, definitivamente ya hiciste una entrada inolvidable. Ah, caray, yo levanté la ceja. ¿Y ahora qué escuchaste, mija? Y ella, ay no, la muchacha casi se ríe. Tía, alguien subió el video del avión al grupo familiar. Mijo, casi dejo caer mi bolso. ¿Qué? Sí, el momento cuando sacaron a Tessa y Eric con la policía. Ay, santo cielo, resulta que el señor del celular sí había grabado todo. Y algún primo chismoso ya lo había compartido. La familia entera lo vio antes de que ellos aterrizaran. Ay no. Yo no sabía si reírme o rezar. Laia me agarró la mano. Hiciste bien, tía. Y eso, eso me pegó fuerte, porque yo llevaba años sintiéndome culpable por defenderme, como si poner límites fuera algo malo, como si las mujeres mayores tuviéramos que aguantarlo todo en silencio. Pero no, no más. En eso, las puertas del hotel se abrieron, y entraron ellos, Tessa y Eric. Ay, mi madre y Engel parecían otros, cansados, despeinados, con cara de haber peleado toda la conexión del viaje y cuando levantaron la mirada, se dieron cuenta de algo horrible. Todo el mundo ya sabía. Las conversaciones se apagaron, la gente nomás los miraba. Nadie corrió a abrazarlos, nadie gritó, «¡Ya llegaron!». No, nomás silencio, de ese silencio pesado que te aprieta el estómago. Tessa intentó sonreír, pero pobrecita, la sonrisa le duró como 3 segundos, porque escuchó claritito a unas primas diciendo, «Esa es la del asiento, la que sacó la policía». Imagínate hacerle eso a una señora mayor. Ay no, Ick, yo casi necesitaba oxígeno de tanta satisfacción. Eric me vio desde lejos y me hizo un pequeño saludo con la cabeza, pero Tessa ni siquiera podía mirarme, porque por primera vez en su vida, la gente veía exactamente quién era ella realmente, y no podía maquillarlo con sonrisitas falsas. Esa noche fue la cena de bienvenida, una terraza hermosa frente al mar, velitas, cespino caro, música suave, todo perfecto, excepto el ambiente alrededor de cierta pareja Hair. Cuando Tessa llegó con su vestido elegante, nadie le hizo cumplidos. Nadie, Heb. Y mira que la mujer normalmente vivía esperando atención. Pero esa noche, la atención era puro veneno social. Las personas la miraban como quien mira un accidente en cámara lenta. El prometido de Laia, Dimitri, fue educado, pero mira qué inteligente salió ese hombre. Les puso los asientos lejísimos de la mesa principal. Con unos primos random que ni hablaban mucho inglés, Tessa inmediatamente dijo, «Oh, pensé que nos sentaríamos más cerca de la familia». Y Dimitri sonrió bien tranquilo. Queríamos que todos convivieran. Ah, oui, oui, traducción elegante de «después del escándalo, mejor lejitos». Yo bajé la cabeza para que no vieran mi sonrisa. Porque mira, corazón, el karma cuando llega vestido de educación europea. Uf, qué belleza. Ay, mijo, esa cena estuvo más tensa que cinturón después de Navidad en el mar precioso. Las velitas brillando, la música romántica. Y allá al fondo,
Tessa sentada tiesa como estatua de iglesia. Nadie quería hablar mucho con ella. Y cuando alguien sí le preguntaba algo, era con esa voz falsamente amable de gente chismosa. Entonces, ¿qué pasó exactamente en el aeropuerto? Egeyui. Yo casi me ahogo con el vino, porque todos querían escuchar la historia de su propia boca. Pero la condenada ya no traía la misma seguridad del avión. No, señor. Ahora hablaba bajito. Miraba hacia abajo y evitaba cruzar miradas conmigo. Eric tampoco estaba mejor. El pobre parecía niño castigado. Y mira, ahí fue cuando entendí algo triste. Mi hijo no era malo. Débil sí, pero malo, no. Simplemente llevaba años dejando que esa mujer manejara todo. Y la gente débil a veces termina participando en cosas horribles nomás por no decir no. Pero esa noche, ni él podía salvarla. Porque la reputación de Tessa ya estaba cocinándose lentamente entre copas de vino y conversaciones familiares. Enge. En un momento escuché claritito a una tía decir, imagínate robarle el asiento business a una señora de 68 años. Y otra respondió, por eso nunca confío en las mujeres demasiado perfectitas. I know it. Yo seguía tranquilita, sin presumir, sin hacer show, porque la verdad ya estaba haciendo todo el trabajo por mí. Entonces pasó algo delicioso. El papá de Dimitri, se levantó para dar un brindis, un señor elegante, cabello blanco, voz fuerte, todos levantamos las copas. Y él empezó bonito, gracias por viajar desde tan lejos para celebrar el amor, ajá, ajá, todo normal. Pero luego, ay Diosito, gang. El señor dijo, y también quiero brindar por el respeto dentro de la familia, incluso en las pequeñas acciones. Mijo, ese silencio fue criminal, porque todo el mundo entendió la indirecta. Todos Inc. Y el señor todavía miró hacia el lado de Tessa un segundo extra, no más un segundo, pero suficiente para enterrarla viva socialmente. Yo tomé un traguito de vino despacito como señora inocente, pero por dentro estaba, ay, guay, toma eso, ay. Tessa se puso rojísima, hasta las orejas, y comenzó a acomodar la servilleta nerviosamente. Dobla y dobla y dobla, como si quisiera desaparecer debajo de la mesa. Y ahí entendí algo importantísimo, corazón. La vergüenza pública pega más duro cuando tú misma construiste el problema. Nadie la estaba atacando, nadie la insultó. La gente simplemente ya sabía quién era, y eso pesa muchísimo más. Después de la cena, todos se levantaron a tomarse fotos frente al mar. La luna estaba hermosa, parecía película romántica. Yo caminaba despacito hacia Isla Raza cuando escuché detrás de mí. Lorraine, era Eric. Ay, mi niño, traía una cara de cansancio, de pena, de culpa. Se acercó bajito y dijo, mamá, yo no sabía que ella había cambiado el asiento. Y mira, corazón, yo sí le creí, porque las madres conocemos la voz verdadera de nuestros hijos. Incluso cuando ya tienen canas. Le pregunté suavecito, ¿pero sabías que estaba sentada en mi lugar? Y él bajó la mirada. Ahí tuve mi respuesta. Ay, mijo, eso dolió más que el asiento. Mucho más. Porque una cosa es que una extraña te falte al respeto. Pero que tu hijo se quede callado mientras pasa... Uf, eso rompe algo por dentro. Eric tragó saliva. Ella dijo que no era importante, que tú no ibas a ser problema. Ay, exactamente. Ese era el verdadero asunto. No era el asiento, era que pensaron que yo iba a aguantar calladita, porque así había sido siempre. La mamá comprensiva, suegra pacientes, la señora educada que no quiere incomodar, pero ya no, no sas. Yo le agarré la mano a mi hijo y le dije algo que creo que necesitaba escuchar desde hace años. Mijo, permitir una injusticia también te hace parte de ella. Uf, le cayó como piedra, porque era verdad. Y las verdades tranquilas son las que más duelen. Eric tenía los ojos aguados. Lo siento, mamá. Ay, ahí casi se me rompe el corazón otra vez. Porque yo lo amo. Siempre lo voy a amar. Pero amar a alguien no significa permitirle todo. Eso también lo aprendí tarde. Entonces, escuchamos tacones acercándose. Tac, 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 Tessa. Ay, Diosito. Y la cara que traía esa mujerengue parecía que se había tragado un limón entero. Y cuando vio a Eric hablando conmigo, se puso todavía peor, porque por primera vez ya no tenía el control total de la situación. Y eso, mi cielo, era apenas el comienzo. Ay, mi cielo, cuando Tessa se acercó a nosotros esa noche, hasta el aire cambió. Tú sabes cuando una persona viene cargada de coraje, pero intentando verse elegante. Bueno, así venía ella. Espalda recta, sonrisa falsa,
Tacones sonando duro contra el piso. Tac, tac, tac. Como villana de novela mexicana, Eric inmediatamente soltó mi mano. Y eso me dolió poquito. Porque los hombres débiles hacen eso. Cuando llega la mujer dominante, se hacen chiquitos otra vez. Tessa nos miró a los dos y luego dijo, ¿puedo hablar contigo, Lorraine? Ay, no, hasta educada salió la condenada. Yo sonreí despacito. Claro, corazón. Eric intentó decir algo. Tess, maybe dicen, y ella lo cortó con una sola mirada. Ay, que ese matrimonio ya venía podrido desde antes, mijo. No más que nadie quería verlo. Nos apartamos hacia una esquina de la terraza, donde el mar se escuchaba fuerte debajo de nosotros. El viento movía poquito su cabello, y por primera vez, la vi nerviosa de verdad, no arrogante, nerviosa. Entonces me dijo algo que casi me hizo reír. ¿Eres feliz ahora? Mija como si yo hubiera robado el asiento. Pero mira, la gente que hace daño siempre termina sintiéndose víctima cuando enfrenta consecuencias. Yo la miré tranquila. No sé, Tessa, tú eras feliz tomando mi champaña. Uf, en directo. La mujer apretó la mandíbula. No tenías por qué llamar a la policía. Ay no, mira qué descaro. Yo respiré hondo. Tú no tenías por qué robarme. Silencio. Y ahí pasó algo interesante. Por primera vez, desde que la conocía, no tenía respuesta inmediata, porque los manipuladores funcionan rápido cuando pueden confundirte. Pero cuando les hablas claro, se desarman. Finalmente dijo, solo era un asiento. Ajá, ahí estaba el verdadero pensamiento. Solo un asiento, solo un pequeño abuso, solo una falta de respeto. Así empiezan todas las cosas feas en la vida, corazón. Con alguien decidiendo que tu dignidad vale poquito. Yo me acerqué despacito y le dije, no, Tessa, era mi asiento. Y luego añadí algo que llevaba años atorado en mi pecho. Y estoy cansada de que me trates como si yo no importara. Ay, mijo. Hasta yo me sorprendí al escucharlo, porque era verdad, no se trataba solamente del vuelo. Era todo, las burlitas disfrazadas, las miradas de fastidio, las decisiones tomadas sin preguntarme, años de hacerme sentir vieja, lenta, inútil, y una aguanta y aguanta hasta que un día ya no. Tessa cruzó los brazos, pero ya no parecía poderosa, parecía cansada, muy cansada. No pensé que harías todo este escándalo. Ah, otra vez eso. Ella realmente creyó que yo iba a quedarme callada, porque la gente abusiva se acostumbra a que nadie les ponga límites, y cuando finalmente alguien lo hace, se sienten traicionados, no responsables. Traicionados. Yo sonreí poquito. Ese fue tu error, corazón. El viento sopló fuerte entre nosotras. Abajo el mar chocaba contra las piedras, y de pronto, Tessa se quebró tantito, nomás un poquito. Todo el mundo me está mirando horrible. Ahí sí estuvo la primera consecuencia real para ella. No la policía, no el vuelo perdido, la vergüenza, porque Tessa vivía de la imagen, de verse perfecta, controlada, superior. Y ahora la familia entera hablaba de ella como la mujer que le robó el asiento a su suegra. Qué horror para alguien como ella, y mira, sí sentí satisfacción. Claro que sí, no te voy a mentir. Pero también sentí algo más, cansancio. Porque pelear con gente así desgasta muchísimo. Yo ya no quería guerra, solo quería paz. Entonces le dije suave, todavía puedes arreglar algunas cosas. Ella frunció el ceño. ¿Cómo? Aceptando lo que hiciste. Uf. La mujer inmediatamente miró hacia otro lado, porque pedir perdón de verdad, eso sí le costaba, más que bajarse de business class, Eggy. En eso vimos a lo lejos a varios familiares observándonos discretamente. Ay, sí, todos fingiendo tomar fotos del paisaje mientras escuchaban el chisme. Familia Latina Universal, mijo Tessa se dio cuenta también, y se sintió humillada otra vez. Entonces dijo algo bajito, casi entre dientes. Nunca me has querido. Ay, eso sí me sorprendió, porque detrás del ego había inseguridad, mucha. Yo la miré unos segundos, y le respondí honestamente. No, Tessa, yo sí intenté quererte. Silencio otra vez. Pero tú siempre quisiste competir conmigo. Eso le pegó duro. Lo vi en su cara, porque era verdad. Ella no veía una suegra. Veía a otra mujer peleando por atención, por control, por el cariño de Eric, y terminó convirtiendo todo en batalla. Hasta un asiento de avión. Qué triste, ¿no? Entonces escuchamos música y risas desde la terraza principal. La fiesta seguía, la boda seguía, la vida seguía. Y ahí entendí algo hermoso, corazón.
A veces el momento más poderoso no es cuando ganas, es cuando dejas de permitir que te hagan sentir pequeña. Ay, mi cielo, después de aquella conversación con Tessa, algo cambió, no entre nosotras. No. Eso ya estaba muy roto, pero cambió dentro de mí, porque por primera vez en muchos años, me sentía ligera, como si me hubiera quitado un peso viejo del pecho. Y mira qué curioso, a veces el peso no son los años, son las personas. La mañana de la boda amaneció preciosa. Santorini parecía pintada a mano Gain. El cielo azul clarito, el mar brillando como espejo, las campanas de las iglesias sonando lejitos. Yo me arreglé despacito en mi habitación. Me puse un vestido azul oscuro elegante, sencillo pero bonito. Y mientras me acomodaba los aretes frente al espejo, vi a la Lorraine de antes. No la señora cansada, no la suegra incómoda. No, vi a la mujer que había viajado por el mundo con su esposo, la maestra fuerte, la mujer inteligente. Ay, casi lloro un poquito. Entonces tocaron la puerta. Era Eric. Y mi hijo traía flores, unas florecitas blancas preciosas. Son para ti, mamá. I know, Timo Mais. Ahí sí se me rompió el corazón. Porque cuando los hijos fallan, duele. Pero cuando intentan arreglarlo, duele diferente. Más suavecito. Lo hice pasar. Y por unos segundos ninguno habló. Hasta que finalmente dijo, nunca debí dejar que te tratara así, mijo. Esa frase, eso era lo único que yo necesitaba escuchar. No excusas, no explicaciones, responsabilidad. Yo le agarré la cara como cuando era niño. Todavía eres buen hombre, Eric. Y él lloró poquito. Ay, sí, Ink. Los hombres también lloran aunque se hagan los duros. Entonces pregunté bajito. ¿Y Tessa? Su cara cambió inmediatamente. Está abajo, pero todo está raro. Ajá, Eigeb, me imaginé, porque la familia seguía hablando del asunto. Y aunque nadie hacía comentarios directos, el ambiente alrededor de ella era heladito, como hielo fino, educado, pero frío. Cuando llegamos a la capilla, ay Dios mío, Ing, parecía un sueño. Toda blanca, llena de flores, con el mar inmenso detrás. La gente sonreía, tomaba fotos, acomodaba abanicos por el calor, y ahí estaba Laia hermosa. Tan hermosa que hasta sentí un nudo en la garganta. Las bodas siempre me recuerdan a mi esposo. La forma en que me miraba cuando yo caminaba hacia él. Ay, nunca se supera realmente un amor así. Solo aprendes a caminar con la ausencia. La ceremonia comenzó y por un ratito todo el drama desapareció. Solo existían ellos dos jurándose amor. El viento, las olas, las campanas. Perfecto. Pero claro, la paz nos dura mucho en esta familia Ing. Después de la ceremonia vino la recepción, música, baile, champaña, y entonces Dimitri agarró el micrófono para los discursos. Primero habló el papá de Laia, luego unas amigas. Todo lindo. Hasta que Ainoek Dimitri sonrió y dijo, y ahora creo que alguien más merece decir unas palabras y me señaló a mí. ¡A mí! Yo casi dejo caer la copa en él. Yo, Laia gritó desde la mesa. Sí, tía Lorraine. Ay, Diosito. Todo el mundo empezó a aplaudir. Y ahí estaba yo, con un micrófono en la mano, y como 100 personas mirándome. Mira, yo di clases 38 años. Hablar frente a gente no me da miedo, pero esto era diferente. Porque ahora no solo estaban escuchando mis palabras, estaban esperando el chismebre. Yo respiré profundo, y luego hablé. Bueno, después de esta semana creo que ya todos saben quién soy. Ay, oui. La gente se empezó a reír inmediatamente. Hasta Dimitri escupió un poquito de vino y sí, vi a Tessa ponerse tiesa en su silla, pero yo no iba a humillarla, no más, ya había tenido suficiente. Entonces seguí. Vine aquí pensando que este viaje era solamente para celebrar el amor de mi sobrina. Miré a Laia, tan feliz, tan brillante, y sonreí. Pero también terminé recordando algo importante. Silencio total. Una nunca es demasiado vieja para defender su dignidad. Mijo, la gente empezó a aplaudir fuertísimo. Hasta algunos se levantaron. Y yo vi algo hermoso. Mujeres mayores mirándome con ojos brillosos, como diciendo, sí, nosotras también estamos cansadas de aguantar. Ay, eso me llegó al alma. Entonces levanté mi copa y dije, por el amor, por la familia, y por nunca permitir que nadie nos haga sentir pequeños. Salud. Todo el mundo levantó las copas, excepto una persona, Tessa. Ella estaba quieta, mirándome, y por primera vez desde que la conocí, ya no parecía arrogante, parecía avergonzada, de verdad. Y ahí entendí algo importante, corazón.
Ganar no siempre significa destruir a alguien, a veces significa recuperar tu voz sin perder tu elegancia. Ay, mi cielo, después de mi discurso, la fiesta cambió completita. La gente se acercaba a abrazarme. Unas tías me decían, bravo, Lorraine, así se hace. Demasiados años aguantamos tonterías. Hasta una señora griega que ni hablaba inglés me agarró la mano y dijo, Strong woman, I know. Yo me sentía celebridad internacional. Pero mientras todos reían y bailaban, yo seguía sintiendo una mirada encima, la de Tessa. Y mira, ay, miradas de odio, miradas de envidia, miradas de orgullo. Pero la de ella esa noche era diferente. Era una mirada de alguien que acababa de darse cuenta de algo horrible sobre sí misma. Y eso da miedo. La música seguía sonando. Laya y Dimitri bailaban felices. El mar brillaba detrás de la terraza, y yo estaba sentada descansando mis piecitos cuando vi a Tessa acercarse. Sola, sin Eric. Ay, Diosito Guy, ahí viene otra tormenta, pensé. Pero no. Cuando llegó frente a mí, la mujer parecía agotada, como si hubiera envejecido 5 años en un día. Traía los ojos rojitos, y las manos temblándole poquito. ¿Puedo sentarme? Yo asentí, y durante unos segundos ninguna habló. Nomás escuchábamos la música y las olas allá abajo. Entonces ella soltó algo inesperado. Mi mamá nunca me defendía. Mijo, eso sí no lo vi venir. Yo me quedé callada, porque cuando alguien finalmente habla desde la herida, se nota. Ya no sonaba falsa, no sonaba manipuladora. Sonaba triste, muy triste. Me contó que creció en una casa donde todo era competencia. ¿Quién era más inteligente? ¿Quién merecía atención? Y si lloraba, le decía exagerada. Si necesitaba cariño, la llamaban débil. Ay, ahí entendí muchas cosas. Las personas que humillan a otros muchas veces aprendieron primero a humillarse a sí mismas. Pero ojo, corazón, entender el dolor de alguien no borra el daño que hizo. Eso también hay que aprenderlo. Tessa respiró profundo y luego dijo las palabras que honestamente nunca pensé escuchar. Lo siento, Lorraine. Silencio. Hasta el viento parecía haberse detenido. Porque mira, hay disculpas de compromiso. Disculpas para manipular. Disculpas para quedar bien. Pero esa venía rota, real. Ella tragó saliva. No era solo el asiento. Ajá, en por fin. La verdad completita. Me molestaba como todos te querían. Ay, qué triste escuchar eso. Una mujer peleando contra otra mujer por cariño, por atención, por sentirse suficiente. Y lo peor, ni siquiera era una pelea real, porque yo jamás quise competir con ella. Yo solo quería paz. Tessa siguió hablando bajito. Cuando compraste business class, sentí coraje. Coraje, ella sintió. Pensé, ¿por qué ella sí puede darse esos gustos? Mijo, eso sí estuvo fuerte, porque ahí estaba el verdadero problema. No el asiento, no el vuelo, la envidia. Esa cosita silenciosa que empieza pequeña y termina pudriendo relaciones enteras. Ella empezó a llorar despacito, y quise demostrar que yo podía tenerlo en su lugar. Ay, no, qué forma tan triste de vivir. Necesitar quitarle algo a otra persona para sentirte importante. Yo la miré largo rato, y honestamente, parte de mí seguía enojada. Claro que sí. No soy Santa Ing, todavía me acordaba de la humillación, de las risitas, del estarás más cómoda con gente de tu edad. Eso no se borra fácil, pero también vi algo más esa noche. Una mujer rota, una mujer insegura, una mujer que llevaba años disfrazando heridas con arrogancia. Entonces le pregunté suavemente, ¿tú crees que Eric es feliz así? Uf, eso le pegó durísimo, porque inmediatamente empezó a llorar más fuerte. Y ahí tuve mi respuesta, no, no eran felices, nomás estaban acostumbrados a sobrevivirse mutuamente. ¿Qué diferencia tan grande? Tessa se limpió las lágrimas rapidito, avergonzada. No sé cómo arreglar todo esto. Y yo, ay, mijo. Después de 68 años, una aprende algo importante. No todas las heridas se arreglan rápido. Algunas primero necesitan verdad. Entonces le dije, empieza dejando de competir con las personas que te quieren. Silencio. Ella bajó la mirada y asintió poquito. En eso vimos a Eric observándonos desde lejos, nervioso, como niño esperando saber si sus papás siguen peleando o en. Tess respiró hondo. Luego me miró otra vez y dijo algo tan bajito que casi se lo lleva el viento. Gracias por no destruirme cuando pudiste. Ay, eso me tocó el corazón. Porque sí, yo pude haberla humillado peor.
Pude contar todo frente a todos. Pude hacerla pedazos socialmente. Y honestamente, mucha gente lo habría disfrutado. Pero mira, corazón, la elegancia verdadera no está en ganar. Está en saber cuándo detenerte. Yo le acomodé suavemente una hebra de cabello detrás de la oreja, como hubiera hecho con una hija, y le dije, ya sufriste suficiente por una sola boda, mija. Mijo. La boda terminó 2 días después. Y déjame decirte algo, fue preciosa. Las flores blancas colgando sobre el mar, el cielo rosadito al atardecer, la música suave, la risa de Laia. Todo parecía salido de una película, y por primera vez en mucho tiempo, yo me sentía ligera, sin coraje, sin ganas de demostrar nada, sin ese peso feo en el pecho. No más, en paz. Después de tantos años siendo la señora educada que aguanta todo, finalmente entendí algo. Poner límites no te hace mala persona, te hace una persona que ya se cansó de ser pisoteada. Ay, Enzo, ojalá hubiera aprendido eso más joven. La última noche en Santorini, muchos invitados estaban en la terraza viendo el mar, las velitas encendidas, el viento tibiecito, copitas de vino. Y ahí estaba yo, envuelta en mi chal favorito, viendo las luces reflejarse en el agua, cuando Eric se acercó, solo. Mira, mi hijo se veía cansado, no físicamente, del alma, y una madre nota eso aunque pasen 1000 años. Se sentó junto a mí sin hablar, como cuando era niño y sabía que había hecho algo malo. Después de un rato dijo, perdón mamá, ay mijo, esa voz me rompió el corazón, porque ya no sonaba orgulloso, sonaba chiquito, culpable, perdido. Yo no dije nada, lo dejé hablar, y entonces soltó todo, que llevaba años evitando conflictos con Tessa, que siempre escogía la opción fácil, que sabías lo del asiento estaba mal, pero no quiso discutir con ella, que pensó que yo simplemente lo dejaría pasar. Uf, eso dolió más que el robo del asiento, porque una cosa es que alguien te falle y otra muy distinta es que es tu propio hijo espere que aceptes el maltrato en silencio. Él empezó a llorar bajito. No me di cuenta de cuánto te estaba fallando. Y ahí entendí algo importante. A veces los hijos no ven a sus madres como personas completas. Nos ven fuertes, pacientes, inagotables, como si nunca nos cansáramos, como si nunca nos rompieran el corazón. Yo agarré su mano, la misma mano que sostuve cuando aprendió a caminar, y le dije despacito, yo no necesitaba que pelearas por mí, Eric. Él levantó la mirada. Solo necesitaba que no te quedaras callado. Silencio, del pesado, del que entra hasta el pecho. Y entonces mi hijo hizo algo que no esperaba. Me abrazó, fuerte, como hacía cuando era pequeño y tenía pesadillas. Ay, no, ahí sí casi lloro yo también. Nos quedamos así un ratito, con el mar enfrente, el viento moviéndonos el cabello, y todas esas palabras que nunca dijimos flotando entre nosotros. Después se separó poquito y me dijo, voy a arreglar las cosas. Pero yo ya tenía 68 años, mijo, y una aprende que algunas promesas sí duran, y otras solo nacen del momento. Así que nomás sonreí, sin discutir, sin exigir. Porque la paz también significa dejar que cada quien cargue sus propias decisiones. La mañana del regreso llegó rápido, y curiosamente, cuando llegamos al aeropuerto, Eric caminaba detrás de mí cargando mi maleta, sin que yo se lo pidiera. Tessa iba callada, muy distinta a la mujer arrogante del vuelo de ida. Cuando entregamos los pasaportes, la gente sonrió al mirar mi boleto. Business class, señora Parker. Excelente elección. Ay, no te voy a mentir, sentí delicioso. Pero antes de avanzar, escuché algo detrás de mí. Lorraine, era Tessa. Me giré. Ella tragó saliva y luego dijo, esta vez, el asiento sí es suyo, mijo. Hasta yo tuve que aguantarme la risa, porque mira nomás cómo da vueltas la vida. La misma mujer que quiso quitarme mi lugar, ahora me lo devolvía con humildad. Yo sonreí suavecito y le respondí, siempre lo fue. Ay, Dios mío, la cara que puso no de enojo, de entendimiento. Por fin había comprendido. Nunca se trató del asiento, se trató del respeto, del valor, de dejar de creer que la gente amable también es débil. Cuando entré al avión, la azafata me recibió con una sonrisa cálida. Bienvenida nuevamente, señora Parker. Y esta vez, cuando me senté junto a la ventana, no sentí ganas de demostrar nada. No necesitaba ganar, no necesitaba humillar, no necesitaba venganza, porque al final, la verdadera victoria fue recordar quién era yo. Una mujer elegante, fuerte, paciente, pero no tonta.
Y mientras el avión despegaba sobre el mar azul, miré las nubes por la ventana y pensé algo que jamás olvidaré. La gente siempre te probará, corazón. Verán cuánto aguantas, cuánto callas, cuánto permites. Y el día que finalmente dices no, ya no, se sorprenden. No porque cambiaste, sino porque por fin entendiste tu propio valor.